Hola, te doy la bienvenida a Educar. La característica número uno de los cuentos es que suelen ser más o menos cortos comparados con una novela. Su duración los hace fáciles de consumir. Los relatos cortos me gustan precisamente por su amplitud en el tiempo. Los cuentos son mordiscos literarios que llenan la imaginación. Sus principales ingredientes son inicio, clímax, nudo, trama y desenlace. Pero hay más detrás de estas narraciones que son toda una rama de la literatura. En esta cápsula vamos a identificar elementos clave de los cuentos clásicos, modernos y posmodernos. Lo haremos revisando relatos de 3 autores que representan cada una de estas etapas. Te dejo los links a los textos en la descripción porque si no los has leído, ve sabiendo que habrá spoilers. Gracias por acompañarme en este viaje literario. Marca tu asistencia con un like y vámonos a contar unos cuentos. El cuento clásico se llama así porque efectivamente es el más viejo. Sus primeros creadores rondarían los 200 años como Edgar Allan Poe. El inicio de los cuentos clásicos es distinto de los otros porque suele hacer referencia anticipada a alguna idea que se hace explícita más adelante en el texto. Es decir, que desde el inicio predice o presagia elementos de la trama o el final. A este tipo de inicio se le llama catafórico y lo vemos en Zenin de Ryonosuke Akutagawa. Un hombre que quería emplearse como sirviente llegó una vez a la ciudad de Osaka. No sé su verdadero nombre, lo conocían por el nombre de sirviente, Gonsuke, pues él era, después de todo, un sirviente para cualquier trabajo. Inclusive, desde el título, el texto ya nos advierte algo. Un zenin, según la tradición china, es un ermitaño sagrado que vive en el corazón de una montaña, que tiene poderes mágicos como volar y vivir mucho tiempo. Desde el inicio, el narrador nos habla de una persona ya sin nombre que busca emplearse como sirviente, dejándonos saber que esta es la vía que el protagonista tomará para alcanzar la iluminación. El narrador nos deja ver que conoce toda la historia desde el primer párrafo, porque dice textualmente: él era, después de todo, un sirviente para cualquier trabajo. Es un narrador que mira los acontecimientos desde arriba. Se podría decir que es un narrador confiable porque nos cuenta el cuento en un lenguaje literal, sin metáforas. Lo que dice no oculta nada. Otro elemento de los cuentos clásicos son los personajes que representan exaltación extrema y hasta violenta de un sentimiento. En nuestro caso, Gonsuke, en su deseo por saber el secreto de cómo convertirse en zenin, se somete al trabajo pesado al servicio del doctor sin recibir un salario a cambio. Los cuentos clásicos también son los más conservadores en el manejo del tiempo. Nos presentan un tiempo secuencial, donde la narración va en orden desde el inicio hasta el final. La historia de Gonsuke es narrada en ese orden cronológico, desde que llega a la agencia para solicitar trabajo, sus años como sirviente y finalmente el desenlace. El espacio es un elemento clave, porque para este tipo de cuento no representa mucho más que el escenario de la historia. Es un espacio transparente que no indica más de lo que es. Por ejemplo, en el cuento de Akutagawa, lo que sabemos del espacio es que la historia sucede en Osaka. Los cuentos clásicos se caracterizan también por tener una ideología pedagógica, o sea, que tiene la intención de dejar alguna enseñanza en su lectura. De Zenin, seguro que habríamos de aprender la humildad, la paciencia, la disciplina y el equilibrio mental que cuesta alcanzar una meta. Pero lo que más resalta en el cuento clásico son sus finales de epifanía, es decir, que terminan con una revelación sorprendente que resuelve la trama y los enigmas. Gonsuke, durante 20 años, trabajó arduamente para una casa que no tenía respeto por él. La última prueba que le imponen para darle el secreto de cómo ser un zenin es una mentira mortal. Le piden trepar un alto pino y soltar las manos estando bien arriba. Para sorpresa de todos, el protagonista comienza a flotar en el aire y luego de hacer una reverencia, desaparece entre las nubes. Así, completamos los elementos clave para un cuento clásico. Inicio catafórico, que hace referencia a lo que pasa después. Tiempo secuencial, en orden cronológico. Espacio transparente. Narrador que todo lo sabe. Personajes que exageran un sentimiento. Lenguaje literal. Ideología pedagógica. Y final epifánico. En el medio tenemos al cuento moderno, que básicamente es todo lo contrario a lo que vimos hasta ahora. Su más reconocido representante es el ruso Anton Chejov, quien murió en 1904.
aunque también conocemos cuentistas modernos como Virginia Woolf y Juan José Arreola. Diferente a los clásicos, el cuento moderno suele iniciar haciendo referencias que en lugar de indicar algo que se dirá más adelante, se refiere a palabras ya dichas antes en el texto. A este tipo de inicio en un cuento se le llama anafórico. Por ejemplo, en Lubina de Juan Rulfo tenemos una anáfora en la primera línea. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Cuando leemos el pronombre él en el más alto y el más pedregoso, sabemos que está refiriéndose al cerro de Lubina, estableciendo una relación con lo que se mencionó anteriormente, no con algo que se dirá después. Si en los clásicos el tiempo del cuento era secuencial, en los cuentos modernos el tiempo es alegórico. Se trata de un tiempo ficticio que representa o significa otra cosa diferente. No existen pasado, presente y futuro como los conocemos. El relato de Rulfo nos presenta ese tiempo alegórico en memoria de un personaje que está contando cómo vivió Lubina. No vemos esta vez una clara línea temporal con un inicio donde un personaje llega a Lubina. Al contrario, quien escucha al narrador ni siquiera comienza su viaje. El tiempo va y viene en voz de alguien que ya estuvo allí y que le está contando su experiencia a otro personaje que apenas se dirige a ese lugar. El pasado, el presente y el futuro están mezclados a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Si en nuestro ejemplo anterior la historia se desarrolla en Osaka, esta vez se trata del espacio metafórico de Lubina. En realidad, ese lugar no existe, pero su descripción se construye a partir de un conjunto de metáforas. Usted verá eso. Aquellos cerros apagados como si estuvieran muertos y a Lubina en el más alto, coronándolo con su blanco caserío como si fuera una corona de muertos. El lenguaje en los cuentos modernos es irónico, o sea, que da a entender algo muy distinto o incluso lo contrario a lo que se dice. Fui a ese lugar con mis ilusiones cabales y volví viejo y acabado. Y ahora usted va para allá. Está bien. Me parece recordar el principio. Me pongo en su lugar y pienso, mire usted, cuando yo llegué por primera vez a Lubina, pero me permite antes que me tome su cerveza. Veo que usted no le hace caso y ahí me sirve de mucho, me alivia. Siento como si me enjuagaran la cabeza con aceite alcanforado. La ironía está en que el viejo acabado le dice al otro que está bien que vaya a Lubina, pero la cerveza le alivia sus nefastas memorias de aquel lugar. Se dice que la ideología en el cuento moderno es moralmente ambigua. Esta vez, el texto no pretende dejar un aprendizaje, sino que puede entenderse de varias formas y tener distintas interpretaciones. Por último, tenemos como elemento clave del cuento moderno el final abierto. Cuando llega el desenlace del cuento, en realidad no sabemos cómo termina. El personaje que narró las cosas de Lubina se queda dormido en la mesa. No se sabe si el otro personaje logra llegar o mejor ya ni va. Recapitulando, el cuento moderno se caracteriza por tener un inicio que hace referencia a lo que ya se dijo. Tiene tiempo alegórico, espacio metafórico, ideología moralmente ambigua, lenguaje irónico y final abierto. En tercer lugar está mi favorito. El cuento posmoderno reúne elementos de los clásicos y modernos. Fue reconocido en los años 1960, pero el referente de esta escritura es el libro de cuentos Ficciones de Jorge Luis Borges del año 1944, aunque el cuento que analizamos a continuación data de 2 años después. Las narraciones posmodernas comienzan presentando una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero en la opinión general. A este tipo de inicio le llamamos paradójico, porque conduce a situaciones contrarias al sentido común. Del rigor en la ciencia, abre así. En aquel imperio, el arte de la cartografía logró tal perfección que el mapa de una sola provincia ocupaba toda una ciudad y el mapa del imperio toda una provincia. Nos plantea la paradoja de un mapa que abarca todo el imperio y a la vez una sola provincia. Pero eso no es todo. El narrador está haciendo una parodia. Se burla de los relatos de viajes del siglo XVII. El tiempo esta vez se llama espacializado, o sea que en la narración se le atribuyen al tiempo características espaciales. Y hablando de un cuento que se trata sobre cartografía, el espacio tiene un significado central.
Proyectar la duración del tiempo en el espacio suena raro, pero lo vemos claramente al final del relato cuando dice: en los desiertos del oeste perduran despedazadas ruinas del mapa, habitadas por animales y por mendigos. En todo el país no hay otra reliquia de las disciplinas geográficas. Sobre las ruinas se proyecta el paso del tiempo en un mapa abandonado. Es bellísimo. Los cuentos posmodernos son intertextuales, esto quiere decir que se relacionan con otros textos. El minicuento de Borges hace referencia a la novela Silvia y Bruno de Lewis Carroll, donde se menciona un mapa que tenía escala de 1 milla por 1 milla. En el Imperio Imaginario, la ciencia de la cartografía es tan exacta que su único mapa puede ser el Imperio mismo o una copia fiel. Así, vemos el espacio fragmentado en texto y representado en mapas imposibles. Esa fragmentación espacial, además de ser característica del cuento posmoderno, resulta una ironía que se burla precisamente del rigor en la ciencia. Y por si fuera poco, el supuesto autor de la nota de viaje es una muestra del lenguaje autorreferencial, porque Suárez Miranda después estaría presente en B. Suárez Lynch, seudónimo bajo el cual Borges y Adolfo Bioy Casares firmaron su antología de ficción detectivesca. Como era de esperarse, el cuento posmoderno tiene un final abierto, pero por su naturaleza paradójica, también es un final múltiple. Quien lo lea puede seguir inventándose finales o encontrarle fines, como ahora mismo con este análisis fragmentado del texto. Resumiendo, los relatos cortos de la posmodernidad tienen un inicio paradójico. También proyectan el tiempo sobre el espacio fragmentado. Suelen tener un narrador que hace parodia y usa lenguaje autorreferencial. Se relacionan con otros textos y tienen finales múltiples abiertos a la interpretación. Contrario a una novela, el final de un cuento llega más pronto que luego. No nos compromete a una lectura larga, y saber cómo termina una historia nos deja también la sensación de haber completado algo nosotros mismos. ¿Hace cuánto no te lees un cuento? Deja tus notas en los comentarios, dime cuáles son tus cuentos favoritos. Recuerda que dándole al botón de like y suscribiéndote apoyas para que este contenido llegue a más personas. Gracias por tu lectura, nos vemos en el futuro.